Alejandro Fernández, un hombre de 43 años, se encontraba sumergido en un mar de documentos técnicos y proyecciones financieras dentro de su despacho privado en la ciudad de Monterrey. El aire acondicionado apenas lograba disipar la intensidad del sol del norte de México que se filtraba por los ventanales de su mansión, mientras él analizaba un contrato de inversión que prometía ganancias de más de 20 millones de pesos. Su vida era un monumento al éxito empresarial, construido sobre cimientos de concreto y ambición, pero en ese instante, el silencio sepulcral de su oficina fue interrumpido por un roce casi imperceptible. Sintió como unos dedos diminutos tiraban con suavidad de su corbata de seda italiana de color azul marino, un accesorio que costaba más que el salario mensual de muchos de sus empleados. Al bajar la mirada, se encontró con los ojos castaños y brillantes de Inés, una pequeña de 6 años, que lo observaba con una mezcla de fascinación y absoluta inocencia. ¿Trabajas mucho, papaíto?, preguntó la niña con una naturalidad que dejó a Alejandro completamente petrificado, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones de un solo golpe. El término lo golpeó con la fuerza de un mazo, pues en sus 4 décadas de existencia, nadie le había dirigido esa palabra con tanto afecto y desinterés. Alejandro parpadeó varias veces. Su pluma de fuente de edición limitada rodó sobre los planos de una nueva zona residencial de lujo, manchando de tinta negra el papel costoso. ¿De dónde sacaste eso, pequeña?, logró articular él con una voz que sonó extrañamente frágil, mientras su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Su Inés no se intimidó ante la majestuosidad de la oficina, ni ante el semblante serio del hombre más poderoso que conocía. Simplemente sonrió de esa forma, en que solo los niños que se sienten amados pueden hacerlo. En ese momento, Valeria apareció en el umbral de la puerta, sosteniendo una bandeja de plata con el café de la tarde. Su rostro palideció al escuchar las palabras de su hija. «Inés, por favor, sal de ahí ahora mismo. Perdóneme, señor Alejandro. Solo venía por la loza, y ella se me escapó de la cocina», exclamó la mujer con una urgencia cargada de una profunda vergüenza. Valeria tenía 38 años, aunque los surcos de cansancio alrededor de sus ojos sugerían una vida de batallas constantes que no aparecían en su currículum de empleada doméstica. Vestía su uniforme verde impecable, con un delantal blanco sin una sola mancha. El atuendo de quien sobrevive con 2.400 pesos mensuales, pero mantiene una dignidad inquebrantable. Alejandro levantó una mano para detener las disculpas de Valeria, pero sus ojos permanecieron fijos en la niña, quien aún sostenía con firmeza la punta de su corbata. «No te preocupes, Valeria. Está todo bien. Déjala que se quede un momento más, por favor», respondió Alejandro, bajando de su silla de piel de gran valor para ponerse a la altura de la pequeña. Inés se acomodó en una de las sillas auxiliares de madera de caoba, balanceando sus piernitas que calzaban unos zapatos color hueso, con luces que destellaban con cada movimiento. La niña miraba el despacho como si fuera un reino mágico, ajena a las tensiones del mundo adulto que se respiraban entre aquellas 4 paredes tapizadas de libros y premios. Alejandro sintió una punzada de algo que no lograba identificar, una mezcla de envidia por la pureza de la niña y un vacío profundo que su fortuna no podía llenar. Miró a Valeria, quien permanecía de pie como una centinela nerviosa, apretando la bandeja contra su pecho como si fuera un escudo protector contra el destino. «Inés, ¿por qué me llamaste de esa manera?», preguntó Alejandro con suavidad, tratando de que su tono no sonara como un interrogatorio de negocios, sino como una duda genuina del alma. La niña inclinó la cabeza, sus cabellos castaños cayendo sobre sus hombros delgados, y respondió como si estuviera explicando que el cielo es azul. «Porque tú nos cuidas, ¿verdad?». Alejandro sintió un nudo en la garganta que le impidió hablar por varios segundos,
mientras las palabras de la niña resonaban en el despacho como un eco persistente. Tú dejas que mi mamá trabaje aquí, nos das dinero para la comida y siempre me sonríes cuando pasas por el pasillo. Eso es lo que hacen los papás buenos, ¿no? El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de pared, marcando el paso de un tiempo que Alejandro sentía haber desperdiciado. Valeria intervino con la voz quebrada, acercándose lentamente para tomar la mano de su hija, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos cansados pero decididos. Inés, hija, ya hemos hablado de esto. El señor Alejandro es nuestro jefe. Él es un hombre muy importante y tiene mucho trabajo por hacer, susurró la mujer con dulzura. Pero la niña, con esa lógica implacable de la infancia, simplemente se encogió de hombros y miró a Alejandro directamente a los ojos, transmitiendo una confianza que él no sentía merecer. A veces pasamos la vida entera tratando de esconder vacíos y ellos acaban hablando solos, dijo Valeria casi para sí misma, en un suspiro que revelaba años de soledad compartida entre madre e hija. Alejandro tragó saliva, tocó levemente la mano pequeña de Inés y sintió que en ese instante algo en su imperio de concreto comenzaba a agrietarse para dejar pasar la luz. Alejandro se levantó y caminó hacia el gran ventanal que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad de Monterrey. Observando el tráfico lejano y las luces que empezaban a encenderse en el horizonte. Se sentía un extraño en su propia casa, ya rodeado de objetos caros que no tenían voz y de espacios inmensos que solo devolvían el eco de sus propios pasos solitarios. Se volvió hacia Valeria y notó por primera vez los detalles de su rostro, la fuerza que emanaba de su postura y la devoción con la que protegía a su pequeña hija de cualquier desaire. Valeria, siéntate un momento, por favor. Olvida por ahora el protocolo y el trabajo. Necesito entender algo de lo que acaba de pasar aquí, pidió él con sinceridad. Ella dudó, mirando el reloj de pared que marcaba las 6 de la tarde, pero finalmente obedeció, sentándose en el borde del sofá de terciopelo, con una rigidez que delataba su incomodidad. Ustedes llevan 3 años viviendo en esta casa, en el área de servicio, y me doy cuenta de que no sé casi nada de sus vidas, más allá de que haces un trabajo impecable, y admitió Alejandro con pesar. Valeria bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas en el regazo. Sus dedos mostraban las huellas del trabajo duro, de los detergentes y del esfuerzo constante por mantener todo en orden. No hay mucho que contar, señor. Soy una mujer que intenta sacar adelante a su hija en un mundo que no siempre es amable con las madres solas, respondió ella con humildad. Alejandro abrió un cajón de su escritorio y sacó el expediente que Recursos Humanos le había entregado años atrás, cuando decidió contratar a una nueva empleada para su residencia permanente. Leyó en silencio los datos. Valeria Almeida, 38 años, estudios de preparatoria terminados, excelente disposición, pero con una referencia negativa de un empleo anterior. Recuerdo que tu antiguo patrón dijo que eras problemática, de que faltabas mucho y que eras desorganizada, pero aún así decidí contratarte porque vi algo diferente en tus ojos aquel día, comentó Alejandro. Valeria soltó una risa amarga que se perdió en el aire, una risa cargada de recuerdos de injusticias que ya no le dolían tanto como antes, pero que seguían marcando su historia. Aquel hombre me despidió porque Inés se enfermó de neumonía y tuve que pasar 3 noches en el hospital público. Él no aceptó que mi prioridad fuera la vida de mi hija. Alejandro sintió una oleada de indignación propia de quien ha tenido que luchar contra la burocracia y la falta de empatía para levantar su propia constructora desde cero. ¿Y por qué nunca me dijiste nada de esto? ¿Por qué has trabajado en silencio durante 3 años, sin pedir nunca un aumento o un permiso especial? Y Valeria lo miró con una fijeza que lo desarmó. Una mirada que contenía la sabiduría de quien ha aprendido a no esperar nada de nadie
para no terminar con el corazón roto. Porque necesitaba este empleo, señor Alejandro, porque aquí tengo un techo seguro para Inés y un salario fijo que nos permite comer todos los días, sin lujos, pero sin hambre. Inés, que había estado escuchando con atención, se bajó de la silla y se acercó a su madre, abrazándole la cintura con una fuerza que parecía sostener el mundo entero de Valeria. Mi mamá es la más valiente de todas. Ella me enseña a leer con los libros de su biblioteca cuando usted no está, pero siempre los deja igualitos en su lugar. Alejandro sintió un vuelco en el pecho al saber que su biblioteca, antes un lugar de exhibición de riqueza, servía ahora para iluminar la mente de una niña. ¿Estás estudiando con mis libros, Inés? ¿Y qué es lo que más te gusta aprender en este despacho tan grande y lleno de papeles aburridos? Preguntó él con una curiosidad que no sentía desde sus años universitarios. La niña sonrió y señaló un libro de lomo dorado sobre la historia de las civilizaciones, explicando que le fascinaba saber cómo la gente construía pirámides con solo sus manos y mucha paciencia. Yo quiero ser arquitecta de grande, como usted, para construirle una casa a mi mamá donde no tenga que limpiar los pisos de otras personas todo el día, declaró la pequeña con orgullo. Alejandro miró a Valeria, quien tenía el rostro encendido por la vergüenza, pero también por una chispa de orgullo maternal que no podía ocultar ante la confesión de su hija. En ese momento, Mo el millonario comprendió que la verdadera fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de soñar que esa niña conservaba intacta. Los días siguientes a aquel encuentro en el despacho fueron distintos para Alejandro, quien ahora buscaba pretextos para pasar por la cocina o el jardín solo para ver a Inés jugar con sus bloques de colores. Se sorprendía a sí mismo pensando en las necesidades de Valeria y su hija, cuestionando la frialdad con la que había gestionado su hogar durante tanto tiempo, como si fuera una sucursal más de su empresa. Decidió que era momento de actuar, no por caridad, sino por un sentido de justicia que había despertado en él gracias a la voz de una niña de 6 años. Llamó a Valeria a su oficina una mañana de lunes, cuando el sol de Monterrey empezaba a calentar el pavimento, y le pidió que revisara un documento que había preparado con su abogado. Valeria entró con cautela, temiendo que aquel cambio de actitud de su patrón fuera el preludio de un despido o de una complicación que no podía permitirse. Valeria, he estado revisando los programas de beneficio para los empleados de mi constructora y me he dado cuenta de que tú, por trabajar en mi casa, no has tenido acceso a ellos, comenzó Alejandro. Le extendió una carpeta que contenía el reglamento de capacitación profesional, explicando que la empresa cubría el 50% de los estudios de cualquier trabajador que deseara superarse académicamente. Valeria abrió los ojos con incredulidad, recorriendo con la mirada las cláusulas que hablaban de becas, apoyos para libros y horarios flexibles para quienes decidieran regresar a las aulas universitarias. Sí, pero, señor, yo soy la empleada de limpieza. Ese programa debe ser para los ingenieros, los contadores o los gerentes de los proyectos de construcción, argumentó ella con voz trémula. Alejandro negó con la cabeza, mostrando una firmeza que no admitía discusiones, mientras se apoyaba en el borde de su escritorio de madera maciza. Tú eres parte de mi equipo, Valeria, y si tienes el sueño de estudiar psicología, como escribiste en tu currículum hace años, yo voy a encargarme de que ese sueño se convierta en una realidad tangible. Valeria sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla para no caer, mientras las lágrimas de una esperanza contenida por décadas empezaban a desbordarse. ¿Por qué hace esto por nosotros? No somos nada suyo. Somos solo personas que pasan por su vida para mantener el orden y la limpieza de su mansión, preguntó ella. Alejandro se acercó y por primera vez se atrevió a poner una mano sobre el hombro de la mujer, transmitiéndole un apoyo que iba mucho más allá de lo laboral. Porque Inés me llamó papá,
Y aunque sé que no lo soy, esa palabra me recordó que tengo una responsabilidad con el futuro de esa niña y con la mujer que la está criando. Sin embargo, Valeria planteó el obstáculo que la había mantenido atada a la rutina de la supervivencia durante tanto tiempo: el cuidado de su hija durante las horas de estudio nocturno. Las clases son de las 7 de la noche a las 10, 3 veces por semana. ¿Quién cuidará a Inés mientras yo estoy en la universidad intentando aprender a ser profesional? Alejandro respiró hondo. Ben sabía que lo que estaba a punto de proponer rompería todas las reglas de la relación patrón-empleado, pero sentía que era el único camino correcto hacia la redención. Inés se quedará conmigo aquí en el despacho. Ella podrá hacer sus tareas. Veremos dibujos animados, y yo me encargaré de que cene y se prepare para dormir antes de que tú regreses. Valeria se cubrió la boca con las manos, incapaz de procesar que el hombre más ocupado de la ciudad se ofreciera a ser el niñera de su hija por puro afecto. Aquella propuesta no era solo un acto de generosidad, era un contrato de confianza mutua que cambiaría la dinámica de la mansión para siempre, transformando un lugar de trabajo en un refugio de sueños compartidos. Alejandro le explicó que él siempre trabajaba hasta la medianoche de todos modos, por lo que tener a Inés cerca no sería una distracción, sino un recordatorio de por qué valía la pena seguir construyendo. Acepto, señor Alejandro. Acepto con todo mi corazón, y le juro que no lo voy a defraudar. Voy a ser la mejor estudiante que haya tenido esa universidad, prometió Valeria con una determinación renovada. Inés, que observaba desde la puerta, entró corriendo y abrazó a ambos por las piernas, uniendo en un círculo perfecto a 3 almas que, hasta hacía poco, caminaban por senderos de soledad absoluta. En ese momento, el millonario comprendió que estaba invirtiendo en el proyecto más importante de su vida, el bienestar de una familia que el destino le había regalado. La nueva rutina comenzó el siguiente lunes, transformando las noches silenciosas de la mansión en Monterrey en sesiones de aprendizaje y risas infantiles y una complicidad que Alejandro nunca creyó posible experimentar. Valeria salía puntualmente a las 6:30 de la tarde, vestida con ropa casual, pero con una mochila llena de libros y la ilusión brillando en sus ojos castaños, que antes solo reflejaban cansancio. Mientras tanto, en el despacho principal, Alejandro dejaba de lado sus reportes de inversión inmobiliaria para sentarse en la alfombra junto a Inés, ayudándola a descifrar los secretos de las sumas y las restas. Se sorprendía a sí mismo explicando conceptos matemáticos con una paciencia infinita, usando sus plumas de lujo como si fueran herramientas de construcción para el futuro de la pequeña, que lo miraba con total devoción. Mira, papaíto, si tengo 5 manzanas y te doy 2 a ti porque tienes mucha hambre, ¿cuántas me quedan para mi mamá? Preguntaba la niña con entusiasmo. Alejandro reía, una risa que sonaba genuina y profunda, una risa que había estado ausente de su vida durante los últimos 20 años de carrera obsesiva en el mundo de la construcción de alta gama. Descubrió que Inés tenía una mente brillante, una curiosidad insaciable que lo obligaba a investigar temas de los que no se acordaba para poder responder a las preguntas constantes de la niña. Cenaban juntos en la mesa pequeña de la cocina, compartiendo historias sobre los edificios que Alejandro había diseñado y los sueños que Inés tenía de construir puentes que unieran a las personas de todo el mundo. El personal de la mansión, desde el jardinero hasta la cocinera, observaba con asombro la transformación de su patrón, quien ahora parecía tener un brillo diferente en la mirada y un paso más ligero. La mansión, antes fría y distante como un museo de arte moderno, empezaba a sentirse como un hogar cálido, donde cada rincón guardaba un recuerdo nuevo y vibrante. Don Tiburcio, el jardinero que llevaba 10 años trabajando en la propiedad, fue uno de los primeros testigos de este cambio radical cuando vio a Alejandro jugando básquetbol con Inés
en la cancha privada. Nunca lo vi así de contento. Parece que la niña le devolvió el alma que se le había quedado atrapada en los planos de construcción, le comentó don Tiburcio a la cocinera mientras preparaban la cena. Incluso los socios de Alejandro notaron que sus reuniones ahora terminaban más temprano, pues él siempre tenía el compromiso ineludible de estar en casa antes de que empezara la hora de las tareas. Un día, un inversionista extranjero le preguntó qué era lo que lo motivaba ahora que ya lo tenía todo, y Alejandro, sin dudarlo, respondió que estaba construyendo algo más duradero que el concreto. Esa respuesta dejó a todos desconcertados, pero él nunca se sintió más seguro de sus decisiones ni más pleno en su vida personal, a pesar de las críticas veladas de sus competidores. Sin embargo, no todo era armonía, pues la sombra de un pasado doloroso aún acechaba en los rincones de la memoria de Alejandro, recordándole por qué había decidido cerrarse al amor durante tanto tiempo. Recordaba a Verónica, su novia de la juventud, a quien había dejado atrás por perseguir el éxito corporativo en otras ciudades, perdiendo la oportunidad de formar la familia que ella tanto anhelaba. Había pasado años convenciéndose de que el trabajo era su único refugio, de que la soledad era el precio necesario para alcanzar la cima de la pirámide social y financiera en una ciudad competitiva. Pero al ver a Valeria regresar de la universidad a las 11 de la noche, cansada pero satisfecha, Alejandro sentía que el muro que había construido alrededor de su corazón se desmoronaba irremediablemente. Ella le contaba sus avances en la carrera de psicología, sus miedos y sus descubrimientos sobre el comportamiento humano, mientras él la escuchaba con una admiración que iba creciendo noche tras noche. Una noche, mientras Inés dormía plácidamente en su cama de princesa, en el cuarto que Alejandro había mandado decorar especialmente para ella, él y Valeria se quedaron conversando en la sala. La luz de la luna bañaba el jardín y el sonido de los grillos era lo único que rompía el silencio de la noche regia, creando una atmósfera de intimidad y confianza absoluta entre ambos. Valeria, gracias por permitirme ser parte de la vida de Inés. Me has dado una razón para despertar cada mañana que no tiene nada que ver con los negocios, confesó Alejandro. Ella lo miró con ternura, dándose cuenta de que aquel hombre poderoso era, en el fondo, alguien con una necesidad inmensa de pertenecer y de ser valorado por lo que era, no por lo que tenía. Usted no tiene que agradecer nada, señor. Usted nos rescató del olvido y nos dio la oportunidad de creer que el mundo puede ser un lugar justo para quienes trabajan duro. Pero la tranquilidad de la mansión fue sacudida 3 meses después, cuando una crisis financiera sin precedentes amenazó con derribar el imperio que Alejandro había construido durante 2 décadas de esfuerzo. Un antiguo socio resentido, Dan Rodrigo, quien había sido expulsado de la constructora por manejos fraudulentos años atrás, lanzó una campaña de desprestigio y sabotaje contra el nuevo proyecto de mansiones de lujo. Los inversionistas, presas del pánico y de los rumores falsos sobre irregularidades en la propiedad de los terrenos en Monterrey, comenzaron a retirar sus fondos de manera masiva y estrepitosa. Alejandro se encontraba en su despacho, rodeado de abogados y contadores, intentando descifrar cómo salvar la empresa de una quiebra inminente que dejaría a cientos de familias sin sustento y a él en la calle. El estrés era visible en su rostro. Las ojeras marcaban su semblante y el brillo de esperanza que había recuperado parecía desvanecerse ante la magnitud del desastre corporativo que enfrentaba. Valeria, al notar la tensión que reinaba en la casa, decidió dejar de lado sus libros de psicología por unas noches para estar cerca de Alejandro, ofreciéndole el apoyo moral que nadie más podía darle. Señor Alejandro, usted es un hombre fuerte y honesto. No deje que las mentiras de alguien que no tiene escrúpulos destruyan lo que con tanto amor ha construido, le decía ella mientras le servía un té de tila. Inés también sentía la angustia de su papaíto y se acercaba a darle dibujos,
donde él aparecía como un superhéroe capaz de vencer a cualquier monstruo con una espada de luz. Aquellos gestos de amor puro fueron el combustible que Alejandro necesitaba para no rendirse, para seguir buscando una salida legal y ética a la trampa que Rodrigo le había tendido con tanta malicia. Sin embargo, si las pruebas necesarias para demostrar la falsedad de los documentos presentados por su enemigo parecían imposibles de obtener en el tiempo requerido por el banco. Fue entonces cuando Valeria, aplicando lo que estaba aprendiendo en sus clases sobre la conducta humana y la observación de patrones, notó algo extraño en las llamadas que Alejandro recibía constantemente. Ella se dio cuenta de que la secretaria de Rodrigo, una mujer llamada Elena, solía frecuentar la misma cafetería cerca de la universidad, donde ella estudiaba todas las noches antes de entrar a clase. Con una valentía que sorprendió incluso a Alejandro, Valeria decidió acercarse a Elena y entablar una conversación, apelando a la sororidad y a la conciencia de una mujer que también tenía hijos que mantener. Después de varias charlas, Valeria logró convencer a Elena de que no valía la pena ser cómplice de una injusticia que arruinaría la vida de tantas personas inocentes solo por la venganza de un hombre amargado. Elena, conmovida por la historia de Valeria y la devoción de Inés hacia su patrón, decidió entregarle una copia de los correos electrónicos originales, donde Rodrigo planeaba el sabotaje financiero. Cuando Valeria llegó a la mansión con la evidencia en sus manos, Alejandro no pudo contener las lágrimas de alivio y gratitud, dándose cuenta de que su empleada de limpieza le había salvado la vida y la carrera. Valeria, no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. Has arriesgado tu propia seguridad por ayudarme a limpiar mi nombre y salvar la constructora, exclamó él, abrazándola con fuerza. Sí, los documentos fueron presentados ante la justicia y ante los inversionistas, quienes, al ver la magnitud del engaño de Rodrigo, reafirmaron su confianza en Alejandro y en su capacidad de gestión. Rodrigo fue arrestado por fraude e intento de extorsión, terminando así con la pesadilla que había mantenido en vilo a toda la familia durante semanas de angustia y desesperación. La empresa no solo se salvó, sino que salió fortalecida, ganando una reputación de integridad y resiliencia que atrajo nuevos y mejores contratos en todo el norte del país. Aquella noche, celebraron con una cena sencilla en el jardín, bajo las estrellas de Monterrey, compartiendo la alegría de la victoria con don Tiburcio, la cocinera y todos los que se habían mantenido leales. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera fuerza de un hombre no reside en su cuenta bancaria, sino en la calidad de las personas que lo rodean cuando el mundo parece venirse abajo. Miró a Valeria, que reía mientras ayudaba a Inés a encender unas luces de bengala, y supo que no quería pasar un solo día más de su vida sin ellas a su lado. El millonario, que antes solo valoraba los resultados trimestrales y el valor de las acciones, ahora entendía que el éxito más grande es tener a alguien que luche contigo en las trincheras del destino. La crisis había sido el fuego que templó el acero de su relación, transformando un afecto creciente en un compromiso inquebrantable que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Con la tormenta empresarial disipada y la constructora navegando en aguas tranquilas, Alejandro sintió que era el momento de hacer oficial el vínculo que ya existía en sus corazones y en la realidad diaria. Un sábado por la mañana, cuando el calor de Monterrey daba un respiro, llevó a Valeria e Inés a un mirador desde donde se dominaba toda la ciudad, con el Cerro de la Silla como testigo imponente. Valeria, Inés, este tiempo que hemos pasado juntos me ha enseñado que la vida no se mide por los edificios que construimos, sino por los hogares que formamos, comenzó él emocionado. Se arrodilló frente a la pequeña Inés y sacó un documento legal que su abogado había preparado con el mayor cuidado. Era la solicitud formal para iniciar el proceso de adopción. Inés, tú me llamaste papá cuando yo no sabía lo que esa palabra significaba.
Y hoy quiero pedirte permiso para hacerlo de verdad, ante la ley y para siempre. Inés saltó de alegría y abrazó a Alejandro con tanta fuerza que ambos terminaron riendo sobre el césped, mientras Valeria observaba la escena con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. Alejandro se levantó y tomó las manos de Valeria, mirándola con una intensidad que reflejaba toda la admiración y el amor que sentía por la mujer que le había devuelto la fe en la humanidad. Y a ti, Valeria, no quiero pedirte que dejes de trabajar o que cambies quién eres. Quiero pedirte que caminemos juntos como iguales, que seas mi compañera de vida y que formemos esta familia oficialmente. Le entregó un anillo sencillo pero elegante, un símbolo de su promesa de respetarla, apoyarla en sus estudios y amarla con la misma intensidad con la que ella protegía a su hija. Valeria asintió sin palabras, de su voz ahogada por la emoción de saber que el largo camino de la soledad y la lucha solitaria finalmente llegaba a un puerto seguro de amor compartido. El proceso de adopción fue una travesía llena de trámites burocráticos, visitas de trabajadores sociales y entrevistas, pero en cada paso, Alejandro demostró que su compromiso con Inés era inquebrantable y absoluto. Don Tiburcio y la cocinera sirvieron como testigos del amor y la dedicación que el empresario le brindaba a la niña, describiendo cómo él se encargaba personalmente de sus necesidades y su educación. Finalmente, el juez dictó la sentencia que otorgaba a Alejandro el estatus de padre legal de Inés, permitiéndole llevar el apellido Fernández con orgullo y dándole la seguridad de un futuro protegido por el amor. La mansión en Monterrey se llenó de flores y globos aquel día, celebrando que una niña de 6 años finalmente tenía el padre que su corazón había reconocido desde el primer encuentro fortuito en el despacho. Valeria, ahora a punto de terminar su carrera de psicología, se sentía la mujer más afortunada del mundo al ver a su hija crecer en un ambiente de paz, respeto y abundancia emocional. Poco tiempo después, celebraron una boda civil íntima en el jardín de la casa, rodeados solo por aquellos que habían sido parte de su historia de redención y transformación humana. No hubo grandes lujos ni prensa social, solo la promesa de 2 adultos de construir un futuro basado en la honestidad, el trabajo duro y el cuidado mutuo de la pequeña Inés. Alejandro decidió donar una parte significativa de sus ganancias anuales a una fundación para madres solteras que deseaban estudiar, inspirada en la lucha y el éxito académico de su ahora esposa. Valeria, por su parte, abrió un pequeño consultorio gratuito dentro de la empresa de Alejandro para brindar apoyo psicológico a los trabajadores y sus familias, devolviendo así la generosidad que había recibido. La mansión ya no era solo un símbolo de poder económico, sino un centro de irradiación de bondad y de oportunidades para aquellos que, como ella, alguna vez se sintieron invisibles ante los ojos del mundo. Inés creció viendo a sus padres trabajar juntos por el bienestar de los demás, aprendiendo que el dinero es solo una herramienta y que el verdadero valor reside en la capacidad de servir y de amar sin condiciones. Alejandro Fernández ya no era solo el exitoso empresario de Monterrey, sino el papaíto que siempre tenía tiempo para un abrazo, tú para una historia antes de dormir y para apoyar los sueños de su hija arquitecta. La vida les había dado una segunda oportunidad a los 3, demostrando que los lazos del corazón son mucho más fuertes que los de la sangre y que la familia es una construcción diaria de actos de bondad. En las tardes calurosas del norte, se les podía ver a los 3 paseando por el jardín, planeando nuevos proyectos de vida, sabiendo que mientras estuvieran juntos, no habría tormenta financiera, ni sabotaje capaz de derribar su hogar. Aquella fue la historia de cómo una corbata de seda azul, tironeada por unas manos pequeñas, logró desatar los nudos de soledad de un hombre rico y transformarlos en hilos de amor eterno.
Con el paso de los años, Inés se convirtió en una joven brillante que decidió estudiar medicina en lugar de arquitectura, quien, inspirada por el deseo de sanar no solo los cuerpos, sino las almas que sufrían, tal como su madre hacía en su consultorio. Alejandro, con el cabello ya encanecido pero con una vitalidad renovada, se sentía orgulloso de ver a su hija enfrentar los desafíos de la universidad con la misma determinación que él ponía en sus negocios. Valeria, por su parte, se convirtió en una reconocida psicóloga clínica en Monterrey, especializada en el fortalecimiento de los vínculos familiares y en la superación de traumas infantiles derivados de la ausencia parental. La mansión seguía siendo el punto de encuentro cada domingo, donde las risas seguían resonando en el despacho, que alguna vez fue un lugar de soledad absoluta para un hombre que creía tenerlo todo. Don Tiburcio, ya jubilado, seguía visitándolos para cuidar los rosales que Inés tanto amaba, recordando siempre el día en que el patrón encontró su corazón perdido entre los papeles. La historia de Alejandro, Valeria e Inés se convirtió en una leyenda local, un recordatorio para toda la sociedad regiomontana de que el éxito económico sin calidad humana es solo una cáscara vacía que se desvanece con el tiempo. Alejandro solía dar conferencias en universidades sobre liderazgo consciente, instando a los futuros empresarios a no olvidar que detrás de cada número de nómina hay una historia de lucha, de sueños y de familias que merecen ser vistas. No busquen solo empleados, busquen personas a quienes puedan ayudar a crecer, porque en ese crecimiento está la verdadera rentabilidad de una empresa con alma, solía decir él ante auditorios llenos. Valeria lo observaba desde la primera fila, sabiendo que aquel hombre era la prueba viviente de que la redención es posible para cualquiera que tenga la humildad de dejarse guiar por el amor de un niño. Inés, por su parte, se encargaba de que en cada proyecto de su padre hubiera un componente social que beneficiara a las comunidades más vulnerables, asegurando que el legado de bondad continuara por generaciones. Al final del camino, Alejandro comprendió que la vejez no es un tiempo de pérdida, sino una cosecha de afectos que se han sembrado con paciencia y dedicación a lo largo de los años de convivencia plena. Sentado en su sillón favorito, mirando las fotos familiares que ahora decoraban cada rincón de su despacho, sentía una paz que ningún contrato millonario le había brindado en su juventud de ambiciones desmedidas. Sabía que cuando llegara el momento de partir, él no dejaría solo una fortuna en bienes raíces, sino una huella de amor en los corazones de las dos mujeres que lo habían rescatado de la insignificancia. La vida le había enseñado que el tiempo es el recurso más valioso y que gastarlo en quienes amamos es la única inversión que garantiza un retorno eterno de felicidad y de propósito trascendente. La pequeña Inés, que alguna vez tiró de su corbata azul, ahora sostenía su mano con la misma fuerza, recordándole que siempre sería su papaíto querido, el hombre que eligió ser su padre por encima de todo. Y así, en el ocaso de sus vidas, Alejandro y Valeria se miraban con la complicidad de quienes han superado tormentas y han construido un refugio inexpugnable contra el frío de la indiferencia social que a veces domina el mundo. Habían aprendido que la felicidad no es una meta, sino un camino que se recorre de la mano de aquellos que nos aceptan con nuestras sombras y nos ayudan a potenciar nuestras luces. Su historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar el rumbo, para abrir el despacho a la vida y para permitir que un niño nos enseñe a mirar el mundo con ojos de asombro y de esperanza renovada. Porque al final del día, lo que queda no es lo que acumulamos, sino lo que entregamos. No es el concreto de los edificios, sino el calor de los abrazos que dimos cuando más se necesitaban. La mansión de Monterrey seguía allí, imponente, pero ahora su verdadera riqueza no estaba en sus muros de lujo, sino en las historias de amor que se seguían escribiendo dentro de ella, cada minuto de cada día. La vida,
en su infinita sabiduría. Sí nos enseña que los encuentros más significativos suelen ocurrir cuando menos los esperamos, disfrazados de interrupciones triviales o de preguntas infantiles que parecen no tener lugar en nuestra agenda de adultos ocupados. Para un hombre como Alejandro, que pasó décadas creyendo que su valor estaba definido por la altura de los edificios que construía o por el saldo de sus cuentas bancarias, el descubrimiento del amor filial fue un despertar doloroso pero necesario. A menudo, las personas mayores llegamos a una etapa de reflexión donde miramos hacia atrás y nos preguntamos si todo el esfuerzo por acumular bienes materiales valió la pena frente a los momentos de soledad que tuvimos que soportar para lograrlos. Esta historia nos invita a considerar que la verdadera riqueza es aquella que se puede compartir, aquella que tiene rostro, de que tiene voz y que nos llama por nuestro nombre con un afecto que no conoce de intereses económicos ni de estatus social. La paternidad, al igual que la maternidad, no es solo un hecho biológico, sino un acto sublime de voluntad y de elección diaria que se manifiesta en la paciencia para enseñar una lección, en la disposición para escuchar un miedo o en el compromiso de proteger un sueño ajeno. Para Valeria, la lucha no fue solo por la supervivencia física, sino por mantener viva la dignidad y la capacidad de soñar en un entorno que a menudo trata a los trabajadores como piezas reemplazables de una maquinaria económica fría. Ella nos recuerda que la educación y la superación personal son derechos que deben ser defendidos con valentía y que nunca debemos permitir que nuestra posición laboral defina el techo de nuestras aspiraciones más profundas y humanas. El hecho de que Alejandro decidiera ver a Valeria no como una empleada, sino como una mujer con potencial y con sueños, fue el primer paso para que ambos sanaran sus propias heridas de soledad y de desamparo emocional. Para quienes ya han recorrido gran parte del camino de la vida, esta historia es un bálsamo que nos dice que nunca es tarde para abrir el corazón a nuevas formas de familia, incluso si éstas no siguen los patrones tradicionales que la sociedad nos impuso. A veces, los hijos que no engendramos son los que terminan dándonos el propósito más grande, y las parejas que encontramos en la madurez son las que nos ofrecen la compañía más sincera y equilibrada que jamás hayamos experimentado. Ya debemos aprender a ser como Inés, a tener esa mirada limpia que es capaz de ver la bondad oculta detrás de la seriedad de un jefe o la fuerza escondida bajo el uniforme de una madre cansada por el trabajo diario. La inocencia no es falta de conocimiento, sino la presencia de una sabiduría intuitiva que nos conecta con lo esencial, recordándonos que lo más importante es quién nos cuida y a quién cuidamos nosotros con devoción. La lección final de este relato es que el amor es el único material de construcción que no se degrada con el tiempo, que no se deprecia con las crisis financieras y que resiste los embates de cualquier traición o sabotaje externo que la vida nos presente. Construir un hogar requiere mucho más que planos arquitectónicos de lujo. Requiere la voluntad de ser vulnerables, la humildad de pedir perdón y la generosidad de ofrecer segundas oportunidades a quienes han fallado o se han sentido perdidos. Alejandro Fernández no solo salvó su empresa, salvó su alma al permitir que una niña y su madre entraran en su mundo privado para desordenar su soledad y llenarla de un ruido alegre y de un sentido de pertenencia profundo. Que esta historia sirva de inspiración para que cada uno de nosotros, sin importar la edad o la fortuna que tengamos, nos atrevamos a tirar de las corbatas de la indiferencia y a llamar familia a quienes el corazón ya ha adoptado como tales. Al final del viaje, lo que nos dará paz no será el éxito que alcanzamos solos, sino el amor que fuimos capaces de cultivar y de dejar como herencia en los corazones de quienes se quedan después de que nosotros nos hayamos ido.